las políticas públicas. No, yo quiero sacarlo para mí, yo quiero, ¿no? Esto porque así me elijo, ¿no? Por ser elegido y así va, ¿no? Entonces, querer de verdad, ¿no? Tener autotranscendencia, siempre estar enfocado en el bien común, ¿no? Y no en agradar, y no en resultados electorales, ¿no? Eso es muy importante, tener rectitud de intención, un corazón limpio para servir, ¿no? Y yo creo que este es para mí un reto, ¿no? Porque el entorno muchas veces no te lleva a tenerlo, ¿no? La segunda cosa es ser liberal, tener un corazón liberal. ¿Lo que significa eso? No querer colocar siempre su propia idea, saber oír, saber estar abierto a las expectativas humanas, porque pienso que sí, las expectativas son importantes, pero tenemos que pasar por el crivo humano. Eso que nos piden es bueno para el ser humano, como, ¿no? Es bueno para una sociedad, ¿no? Eso tenemos que también tener presentes, pero no son nuestros planes, son lo que es mejor para la sociedad, ¿no? Liberal, saber escuchar, saber conversar con las personas, con los demás políticos, ¿no? Oír, ¿no? Cambiar de parecer si es necesario, ¿no? Porque lo importante en la política no es tener razón, no es defender lo propio, es de verdad ayudar al bien común. Después es muy importante no vivir de competitividad, ¿no? Porque la política es muy competitiva, ¿no? Y muchas veces queremos demostrar servicio. Y eso no es lo importante, no es cuántos proyectos de ley traigo, cuántas cosas, es dejar cosas definitivas, ¿no? Es dejar cosas definitivas, ¿no? Y para el bien de la sociedad. Muchas veces es mirar adelante y mirar a las personas que tenemos que dar a servir y no a tu lado, ¿no? Para ver si están conquistando más lo que tú. No, esto es muy malo, muy malo. No tenemos que defendernos de esto también, marchar adelante, ¿no? Y para servir nuestros destinatarios, visando el bien común, ¿no? Después es muy importante el ejemplo, ¿no? Que muchas veces ayudamos con nuestro ejemplo y muchas veces cuando vacilamos en algo que no está bien, ¿no? Y hasta en criticar colegas, en criticar, ¿no? En vivir de crítica y entrar en mucho, aquí se dice hablatorio, hablar mucho y hablar de los demás, ser desleal. Muchas veces en la política hay mucha deslealtad, ¿no? Y eso es un mal ejemplo. Muchas veces no podemos imaginar cuánto podemos ayudar con nuestro ejemplo de ético, ¿no? Justo, ¿no? Fraterno, ¿no? Ayuda mucho. Siempre pensar que mucha gente nos asiste, ¿no? Y tenemos que ser una persona de una sola, con unidad, porque somos en casa, somos en la política, somos en todos los ambientes, ¿no? Una persona íntegra, ¿no? Eso es muy importante también. Yo creo que estas virtudes pueden ayudar a una nueva concepción de política, ¿no? Que es servicio, vocación de servicio. Y por último, sobre esta explicación de la vocación política, yo creo que es necesario mucho estudio, ¿no? El político tiene que estudiar mucho. La vida es muy dinámica, ¿no? Y muchas veces queremos tomar decisiones. Por ejemplo, nuestra secretaría trabaja mucho con políticas públicas hechas basadas en evidencias. Tenemos un Observatorio Nacional de la Familia que pesquisa, estudia para dar sustentarlo. Hoy estaba hablando de un celo, por ejemplo, que hemos lanzado, un municipio amigo de la familia,
La imprensa está atrás, la prensa está atrás porque, ¿qué tipo de casamiento, de vínculos familiares quieren fortalecer? Todas las respuestas están envasadas en estudios científicos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Trabajar también científicamente. La política, si es una vocación profesional, ¿no? Lo que sustenta una vocación profesional es saber mejor, para saber más para servir mejor también, ¿no? Es lealtad también para para las personas que servimos, ¿no? Y yo creo que hoy es muy necesario que la política tenga una mirada especial para la familia, ¿no? Construir una sociedad, ¿no? Con todos los clamores que tenemos hoy, ¿no? No hay otro camino sino fortalecer a la familia, porque la familia es la escuela de ciudadanía, ética, solidaridad, fraternidad y a la vez es desarrollo económico y social. Es la erradicación, significa la erradicación de la pobreza también. Y los ciclos viciosos, de vicios que la droga, suicidio, ¿no? Violencia doméstica, abuso, pedofilia, todo sale de la familia, ¿no? Entonces, si conseguimos fortalecer la familia, no vamos a tener que gastar dinero público en solucionar problemas, más estaremos proyectando una sociedad, ¿no? Y por fin yo quería hablar sobre esta importancia, ¿no? De la unión de Latinoamérica, ¿no? La fuerza de un continente, ¿no? Nosotros queremos defender valores humanos, ¿no? Muchas veces nos preguntan, el gobierno es conservador, estaban los progresistas y ahora están los conservadores. No, yo digo, no somos sencillamente humanos, defendemos pautas humanas, no es conservadorismo, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la Constitución que habla de derechos humanos también. ¿No? Defendemos lo que es humano, la vida es humana, familia es humana, ¿no? Y también pienso que es muy importante dentro de un pluralismo no defender desde una plataforma solamente cristiana. Yo pienso que cualquier valor humano, ¿no? Cristiano es humano también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero ontológicamente un valor cristiano es humano, ¿no? Pero si hablamos de una plataforma muchas veces religiosa, yo creo que no hay problema de haber representatividad religiosa también, pero muchas veces una voz plural, ¿no? Tratar como evidencia científica, razoabilidad, ayuda dentro de un recinto democrático, ¿no? Aunque yo pienso que también las plataformas religiosas tienen su derecho de defender lo que quieran, ¿no? Y esto es también democracia, ¿no? También creo que es muy importante no ir contra, pero buscar el diálogo, ¿no? Nuestra ministra, por ejemplo, Damaris, siempre dice, no voy a contra nada, voy a favor de cosas positivas, ¿no? Y yo creo que el diálogo tiene que ser fraterno también, tiene que ser no impositivo, de oír, ¿no? De construir puentes entre los países y entre también el Congreso en cada caso y en el gobierno, así va, ¿no? Y después hablar claro, ¿no? Yo creo que es muy importante que sepamos también desde Latinoamérica hablar claro. ¿Por qué digo eso? ¿No? Hoy, por ejemplo, estamos teniendo una discusión en la OEA, ¿no? En la OEA, así, los países aún tienen miedo de enfrentar pautas, ¿no? Que no son humanas, que son antihumanas, ¿no? Como el aborto, ¿no? Y muchas veces tienen miedo de sí comprometer, ¿no? Tenemos que estimular con este ejemplo a hablar claro, a posicionarse, no de forma impositiva, radical y violenta, ¿no? Pero sí, pensamos así y demostrar científicamente también, ¿no? Pero yo creo que es necesario unirnos así,
por ejemplo, por eso quería que también a Raúl hablase algo, ¿no? Porque estas frentes, unirse, ¿no? Y tener fuerza internacional significa también tener fuerza interna, ¿no? Y hoy los organismos internacionales son utilitaristas, tienen políticas ideológicas, ¿no? Imponen para países menos desarrollados y así va, ¿no? Entonces, si nos unimos en Latinoamérica, ¿no? Y yo estoy procurando esto también junto con Raúl, ¿no? Pero soy del ejecutivo, es distinta mi performance, ¿no? Pero es importante también que podamos compartir los valores humanos y defender valores humanos. Y también, por último, digo que, por ejemplo, vamos a empezar en Brasil, como ha hecho Estados Unidos también, una comisión de estudios sobre derechos humanos. Ellos han estudiado derechos inalienables. Nosotros queremos estudiar ahora lo que es realmente un derecho humano, ¿no? Para defenderlo, ¿no? Como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos en posguerra, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, tener científicamente definido lo que vemos como prioridad, ¿no? De nuestras defensas en conjunto en Latinoamérica, ¿no? Y así pues, podamos estar juntos con mucho respeto también al diálogo y a la libertad, pero defendiendo antes de las políticas del ser humano eh, con, con todos sus derechos inalienables constitutivos, ¿no? A empezar de la libertad. Muchas gracias. Si Raúl puede sacar un poquito de mi tiempo, unos 3 minutos, por ejemplo, que yo creo que tengo aún, para decir alguna palabra sobre su vocación política, si puede, ¿no? Encantado, Raúl, bienvenido. Y que la Virgen de Cacupé también nos ayude. Sumemos, sumemos. Amén, Padre, amén. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Secretaria Nacional, la doctora Ángela Gandra, por la invitación. Buenas noches a los colegas parlamentarios que hoy están presentes, a todos los jóvenes. Veo que hay muchos jóvenes esta noche, a todos los que están participando de esta reunión virtual. La verdad que sencillamente aprovechar estos minutos que agradezco y la invitación que también agradezco de la Secretaría Nacional para comentarle un poquitito lo que estamos haciendo. Yo soy el presidente del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia del Paraguay, de la Cámara de Diputados. Yo soy diputado nacional. Me tocó visitar a la Secretaría Nacional y a los colegas parlamentarios de Brasil, entre ellos al presidente del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia, el diputado Diego García, y empezamos la articulación de un espacio, de un frente parlamentario latinoamericano por la vida y la familia, tratando de generar acciones conjuntas con actores que tengan pensamientos similares. Soy un convencido de, como decía Ángela, de repente quieren deshumanizar los valores cristianos y no puede existir nada que tenga que ver más con los valores humanos que la enseñanza de Cristo, que finalmente nos vino a enseñar cómo ser humano. Y les pido disculpas por la introducción del componente religioso, pero en mi experiencia y en mi vocación política, como decía Ángela, al menos son inseparables. Tengo que dar la noticia, también la compartía con Ángela, de que hace unos días hemos aprobado la declaración de interés nacional aquí en la Cámara de Diputados del Paraguay de este frente parlamentario latinoamericano por la vida y la familia, también buscando impulsar estos valores, entendiendo que es una verdad biológica la creación de la vida desde su concepción, y está concebido aquí en nuestra Constitución Nacional que desde la concepción la vida debe ser defendida, así como la defensa de la familia tal y cual fue ideada por Dios. Quiero agradecerle nuevamente la invitación y este espacio a Ángela, quedarme a disposición, Padre, de los participantes de esta reunión virtual y de los parlamentarios, y aprovechar este espacio para transmitirle esta intención de articular este espacio donde nosotros podamos también generar acciones conjuntas y fundamentalmente ejercer también la fuerza y llevar la voz necesaria a estos espacios, organismos internacionales donde
lamentablemente en muchas ocasiones la voz que menos se escucha es aquella que busca defender la vida y la familia. Muchísimas gracias y felicitaciones de ya por la organización de esta reunión. A usted, diputado, secretaria, quedamos en contacto para que me pase el contacto del diputado y vamos armando estas redes. Dejen entrar argentinos también. Hacemos un poco de lío, pero hay que dejar... tenemos el mismo problema que ustedes en este momento. Como dice el Papa, es una colonización ideológica y lo tenemos todos los países y fundamentalmente los latinoamericanos que siempre hemos privilegiado la vida tantas veces pobre, sencilla, pero llena de valores, y la familia como sustento de esa vida. Así que gracias por su trabajo, y sé que usted, porque usted me lo pidió anteriormente, que, bueno, todos están muy, cada uno por una situación diversa, nos unimos al dolor de su país, por tantas familias que habrán quedado, que están sufriendo este momento el dolor, y aquí todos nosotros somos latinoamericanos, pero en cierta parte hoy somos brasileros con ustedes, y para que pronto puedan salir de la cantidad de hermanos caídos que tienen, y que juntos, seguramente con la fuerza de la familia, puedan levantar. Gracias. Muchas gracias. Yo pido perdón porque tengo otra agenda ahora, ¿no? Pero quería agradeceros por la paciencia de escucharme, ¿no? Y estamos juntos, para trabajar juntos, ¿no? Estamos disponibles acá en la Secretaría Nacional de la Familia. Muchas gracias a todos. Gracias a usted y gracias, diputado. Encantado. Y a disposición también, Ángela, la Secretaria Nacional tiene nuestro contacto y a disposición para pelear por los valores fundamentales que entendemos son la vida y la familia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. No, a usted. Y pídale a la Virgen de Aparecida por nosotros también, ¿no? Todas. Sí. El Papa le tiene infinito cariño. Ha sido una Aparecida donde surgió que Bergoglio parecía alguien importante, y realmente lo iba a hacer. Sí, y sigue haciendo mucho. Bueno, adiós a Dios todos. la bendiga. Muchas gracias. Gracias por su trabajo. Reza por mí. Reza por nosotros. Estamos todos. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos a Teo. Le puedo decir Teo, pero es Esteban. Pasamos a Esteban Valenzuela, actual vicepresidente de la Federación Regional Verde Social de Chile. Está Esteban, ¿no? Porque yo no veo exdiputado de la... Aquí estoy. Sí, ahí está Esteban, exdiputado de la Nación y alcalde de la bonita Rancagua. Así que bueno, hermano, cruzamos Muchas los gracias. Cruzamos Muchas los gracias, padre. ¿Me escucha, no? Sí. Ya. Y lo más importante que soy de los Higgins de Rancagua, el color es celeste, y que fuimos 10 veces vicecampeones, hasta que un gran argentino, Rosarino, Berizzo, nos hizo campeón después de fuertes oraciones. Así que queremos mucho particularmente a los rosarinos. Mire que los rosarinos son lo mejor de la Argentina, pero después le explico por qué. Bueno, yo cuando fui alcalde de Rancagua muy joven, era alcalde de Hermes Wiener, entonces estuve varias veces ahí invitado a dar unas conferencias, y conocí a Fontana Rosa y a mucha gente muy noble del Gran Rosario. Bueno, hablaremos de eso. Padre, mire, quiero aprovechar de dar testimonio, porque no quiero hablar mucho. Usted pone Esteban Valenzuela, hay harto escrito sobre medio ambiente, regionalismo, federalismo, cristianismo social, fraternidad, en mi vida académica, que estudié ciencia política en la Católica, después en Wisconsin Desarrollo y me doctoré en historia. Pero quiero dar más bien testimonio, no por autorreferencia, sino que creo que con todas mis imperfecciones, mi generación en ciertos momentos genera muchos católicos comprometidos, momento importante, creo yo,
porque es un trabajo colectivo en la historia, en nuestra pequeña historia como Chile. Mire, primero, 7 testimonios. En 1978 yo soy un niño, 13 años, y recogiendo para los campamentos de mi ciudad, lleno de campamentos pobres, encuentro una revista que fundó el Padre Hurtado, un santo, que se llama Mensaje. Y estaba botada en el suelo y decía detenidos desaparecidos en Chile. Y la mitad de las hojas estaban en blanco. Era la dictadura de Pinochet, que mucha gente la celebra en América Latina y con mucha ignorancia cree que ayudó a Chile a no sé qué. Pinochet entregó el país con 45% de pobres, tenía 20, destruía completamente su industria, 3.000 muertos, 400.000 exiliados, 100.000 personas presas y torturadas, entre ellos yo. Y yo ahí, y toda mi generación de Rancagua, de la catedral, nos metimos en la pastoral juvenil y fuimos incansables en defender los derechos humanos y no nos importaba si no le preguntábamos de qué color político era, y fuimos una generación que estuvo en eso. Y yo en diciembre de ese año, a los 14 años, mi primera detención por organizar un festival de la pastoral juvenil en un gimnasio de Rancagua, que se llamaba Canto y Verdad, Jesús Vivo, y la canción que habíamos puesto en un megáfono era Allá van como Pilatos, van lavándose las manos, pagando su indiferencia y creen que no hacen daño. Fue nuestra opción. El año 1982, perdón, la crisis económica, pareció lo que pasó en Argentina. Pinochet puso el dólar con un peso, o sea, con un dólar fijo con 59 pesos, vino una crisis económica brutal, y el país, imagínense, hoy día estamos escandalizados porque nuestra economía está bajando entre 5 y 10% del PIB. Ahí bajó nuestra economía 17% del año 82-83. A lo mejor todos han escuchado de un grupo de rock chileno, Los Prisioneros, una canción que se llama El baile de los que sobran, y muevan las industrias. Se desplomó todo. Y hubo una gran pobreza, y allí yo entré a militar. Mi papá era más demócrata cristiano, un hombre más de centro, pero yo entré a militar a las corrientes de la izquierda católica. En Chile habían 2 grupos, el MAPU y la izquierda cristiana, que además habían vivido el proceso de renovación socialista, que es romper con cualquier versión ortodoxa del marxismo y apostar a un socialismo democrático, de respeto a los derechos humanos, que cree en la profundización de la democracia, y vino un momento de militancia, de dirigente estudiantil, de cárcel, de estar en la cárcel. Nosotros luchamos sin jamás tirar una piedra, de manera no violenta, contra la dictadura, y fue nuestra vida. Tercer momento, 1992, zona de confort, estudié persona de la Universidad Católica, contacto, invitado a ministerios, el poder, pero optamos por correr riesgo. Nos presentamos muy jóvenes, 27 años, a la alcaldía de Rancagua y somos electos. ¿Y por qué ser alcalde? Que Rancagua, el 40% de la población no tenía agua potable, no tenía alcantarillado, no había ni 1 metro cuadrado de área verde en el sector popular de Rancagua. La historia de América Latina, Río de Janeiro, hablamos mucho de la familia, pero ahí la parte jardín, como Viña del Mar. Usted sabe que Viña del Mar es la ciudad con más campamentos y town, favela de Chile, como Río de Janeiro, ¿no? La chapa América Latina, oligarcas, pero una chapa bonita. Entonces en Rancagua nos propusimos a trabajar, y fue importante. Año 96, cuarto testimonio a los 7. Me hago famoso a nivel de América Latina, y me entrevistan CNN, me entrevistan todos los medios, porque entrego a los corruptos que me querían corromper con el relleno sanitario que organizaba para 15 municipios de mi región. Lo entregamos con los miles de dólares sobre la mesa. Hablé con el director nacional de investigaciones de Chile y me dijo: estás chorito, o sea, estás como valiente, Teo, así que estás chorito, ¿eh? Tenés que grabarlo, etc. ¿Qué hizo la justicia? Nada.
Ahí el tipo que llevó la coima de KDM, una empresa americana, nombró, yo lo grabé con detalle, cómo se entendía con unos primos, uno de derecha y otro de izquierda, a distribuir las coimas en Santiago, a todos los municipios para la basura. Una típica cuestión de América Latina, todo corrompido, pero ahí lo entregamos. La justicia entonces no hizo nada. Después la justicia chilena reaccionó, como ha empezado la justicia brasileña a reaccionar, como ha empezado la justicia peruana, como ha empezado la justicia colombiana a tomar distancia del poder, sea quien sea. Por eso requiere para nuestro bien. Dimos testimonio y me encerré en un monasterio de Ostropensa acá, y decidí no ir a la reelección y me fui a estudiar a Wisconsin. No, hay que servir un tiempo e irse. No hay que hacer estos cultos de la personalidad y ninguna de esas tonteras. El quinto testimonio, año 2007, me nombran secretario general del Partido por la Democracia, el partido del presidente Ricardo Lagos. Estoy en la más alta esfera, pero rompo con la concertación. La corrupción, el no generar descentralización, el no avanzar en los temas de, soy parlamentario, el no avanzar en los temas de igualdad, estar cooptada por las grandes empresas, no. Aquí Chile, todo el mundo lo admiraba por fuera y nosotros veíamos cómo venía la explosión social. Venía de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de marginalidad de los mapuches, etcétera, y me fui de la concertación. A veces los partidos no pueden ser, hay que tener militancia política, pero no fetichizar los partidos. Nuestro único Señor es el Cristo. Y no es los partidos, son instrumentos, son importantes, pero hay que a veces romper. Sexto, ya penúltimo testimonio, año 2010, me voy a trabajar por la cooperación internacional con la GIZ, Alemania, Guatemala. Y yo había leído, me lo había regalado mi señora, cuando pololeábamos, éramos chicos, me había regalado un libro maravilloso, Thomas Merton, que se llama Ichi, que es que el cristianismo se sana cuando dialoga con los pueblos originarios, rompe el poder, rompe tanto institución romana y se imbrica. He vivido años y medio con los mayas, con la iglesia abierta siempre, en Chile una vergüenza, las iglesias están siempre cerradas, el lugar sagrado, siempre la iglesia abierta, un cristianismo mestizo, no una que dialoga. Cuando mataron Claudio a Facundo Cabral en Guatemala, estábamos ahí y salimos a expresar nuestro dolor, y el cardenal Ortuño, cuando nos reunió a todos en la plaza ahí de la ciudad, dijo: el hermano Facundo ha muerto en un día tojo. Y todo el mundo sabíamos lo que era el día tojo. Los mayas tienen un sistema de 20 nahuales, un calendario, y el día tojo es el día de que uno se ofrenda por otro, el día del servicio. De allí, entendiendo por qué a Bartolomé de las Casas, que fracasó en todas partes y lo persiguieron los encomenderos en su búsqueda de romper la esclavitud y la encomienda, por qué le resultó cuando ya estaba viejito allí, en Quiché, en Totonicapán, en Cobán, en la Alta Verapaz, en el altiplano de Guatemala, allí le resultó la verdadera paz, la vera paz al gran Bartolomé de las Casas. De ahí aprendí mucho. Finalmente, año 2017, por culpa de un papa llamado Francisco, yo había prometido seguir en mis causas en la cooperación internacional, en la ayuda intelectual, en la ONG, con una gran compañera roja verde, como le digo yo, la Pati Segura, que está acá, metida, que damos bosques para Cachapual y defendemos el medio ambiente frente al Estado y las empresas, porque a veces las empresas estatales y los proyectos del Estado son atroces también con el medio ambiente, que hemos estado dando grandes luchas contra el extractivismo y la destrucción ambiental. Pero el Papa me hizo salir de mi independencia. Y el año 2017, porque el Papa hizo 4 cosas demasiado fuertes para mí. Eso, hacer lío. 2, Laudato Si, no hay que dominar la tierra, no hay que tener solo la familia, también el medio ambiente, el enfoque cosmocéntrico, hay que cuidar la tierra, la santidad de negociar, de articular, y algo muy importante, terminar los privilegios, dar testimonio, etc. Entonces, cuento corto para terminar, como, y dijo algo mucho más importante, Claudio, querido padre, y a todos que nos están escuchando. Padre tira una frase
que a mí me hizo orar una semana y dije, ya, vuelvo a militar. Esta frase que dice, para transformar hay que ensuciarse sin ser sucio. Hay que ensuciarse sin ser sucio. Yo con mis hermanos de la red universitaria estuve en la fraternidad, hay muchos argentinos ahí, la fraternidad con el conflictivo, la fraternidad son los focolares, hay que meterse con todo el mundo, hay que dialogar, como lo decía, en eso coincido plenamente con la secretaria de Familia brasileña. Bueno, y allí creamos la Federación Regionalista Verde, somos todos imperfectos, muchos ex democratistas, ex socialistas, ex PPD, grupos ambientales, están los mapuches acá. Ayer estuvimos molestando a la Nunciatura para que el Papa, Costa Rica y Dinamarca o Noruega medien en el conflicto mapuche y nos ayuden a terminar el monopolio en las forestales, la desigualdad y respetar a nuestro pueblo mapuche. Así que ahí estamos, en una centroizquierda democrática, federal, verde, y tratando con todas nuestras imperfecciones de ser fieles al Evangelio y dar testimonio. Gracias, Esteban, por tu testimonio tan coherente. Me permito recomendarte que medie Costa Rica, porque el Papa está muy ocupado, mira, y los otros de Dinamarca no te van a comprender mucho. Y Costa Rica es buena gente, los ticos, así que vete por el lado de Costa Rica. Y gracias por tu testimonio, y un día nos reunimos para hablar sobre Rosario. ¿Sí? Por supuesto. Muchas gracias. Pasamos, ahora sí, que va a tener tiempo, porque me decía, me tengo que ir 8:30, pero le va a quedar mucho tiempo, a la querida senadora Paola Holguín, que es senadora de la República de Colombia, por segundo periodo consecutivo. Así que bueno, creo que estará por allí. ¿Me oye, senadora? Sí, padre, perfecto. Ante todo, se puede ir cuando lo desee, porque sé que en las calles de su país hay problemas, hay dificultades, está viviendo un momento de mucha convulsión y ustedes tienen que estar allí. Y bueno, también nosotros les apoyamos desde lo que nos toca. Así que gracias por su participación en momentos tan difíciles en su patria. Muchas gracias, padre Claudio. Yo simplemente voy a hacer como unas reflexiones generales sobre el tema de la política desde el bien común. Finalmente uno se da cuenta que ese ha sido siempre el objetivo de la política. Cuando uno estudia a Platón decía, la ética es la felicidad del individuo, la política es la felicidad del cuerpo político, por lo tanto, la felicidad es el fin del Estado. Y eso también es lo que se busca con el bien común. Usted hablaba, padre Claudio, al comienzo de esta conferencia del Papa San Pablo VI. Él decía que uno se tenía que tomar en serio la política local, regional, nacional y mundial, que era el deber de cada persona y de toda persona, conocer el contenido de la política y el valor que representa, porque la política busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación y de la humanidad. Y yo creo, como lo dijo la secretaria, que por eso lo más importante es entender primero que la política es una vocación, que es una vocación de servicio. Diríamos que la vocación más excelsa de servicio, pero además hay que entender la política como martirio. Y tiene que ser así, porque solo así creo que se pueden soportar los embates que se sufren en la política. Cuando uno entiende la política como martirio y además como un camino de santidad, es muy fácil llevarla en medio de la adversidad. Adversidad, como contaba usted, padre Claudio, que estamos viviendo hoy en Colombia.
hace poco a mí me preguntaban que qué tenía que hacer un político ahora en medio del COVID y en la pospandemia, qué iba a pasar con la política. Y yo les decía que finalmente en una coyuntura como esta, el líder político tiene que tener respuestas, tiene que ser capaz de dar esperanza y de dar certezas en medio de tanta incertidumbre. Y yo creo que ese es el reto, y eso se logra cuando uno entiende el oficio del político. Hay unas hermosas bienaventuranzas de un cardenal vietnamita que a mí me encanta leerlos, que son las bienaventuranzas del político. Porque él dice que el buen político, que es bienaventurado el político, que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel, que refleja credibilidad, que trabaja por el bien común y no por su interés personal, que permanece fielmente coherente, que realiza la unidad, que se compromete con cambios radicales, que sabe escuchar y que no tiene miedo. Y yo creo que de eso se trata, ser político hoy. Y la ruta de ese político tiene que ser el bien común, porque el bien común es posible en la medida en que se entiende que no hay conflicto entre el bien individual y el bien colectivo. El bien común, yo creo que para los políticos se convierte en una hermosa hoja de ruta para superar unos falsos dilemas que nos vienen creando como sociedad. Por ejemplo, entre el individualismo y el colectivismo, ni lo uno ni lo otro, las dos, el bien común. El bien común que entiende que el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad. El bien común porque entiende que se tiene que trabajar y se tienen que utilizar todas las instituciones civiles, políticas, económicas, culturales, para la vida social, para el bien de todos. Y yo creo que eso es muy importante. El bien común nos enseña que no hay oposición entre el bien particular y el bien de todos, sino que son complementarios. Que no se consigue el bien de la persona individual si no se orienta al bien del colectivo, y que el bien del colectivo se alcanza cuando cada uno también puede desarrollarse plenamente. En la tradición aristotélico-tomista de esa noción del bien común, es muy importante porque el bien común habla de las personas cuando se desarrollan en comunidad. Habla de ese actuar del individuo que tiene que buscar la plenitud del colectivo social. Y por eso el bien común es una especie de dimensión social y comunitaria del bien moral. Por eso es tan importante que los políticos lo entendamos así, porque la dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. El bien común tiene que ser un deber de todos los miembros de la sociedad. Ninguno puede estar exento de contribuir a ese bien del colectivo y a mejorar las instituciones para que mejoren las condiciones de vida para todos. Y yo creo que esto es muy importante hoy, que usted hablaba, padre Claudio, de por qué es importante en la política el diálogo, los puentes y la unidad. Porque hoy uno ve en política una tendencia a exacerbar lo que nos divide, lo que nos separa, lo que nos diferencia, y a no entender que finalmente son esas diferencias las que enriquecen el constructo colectivo, y que esas diferencias no hay que exacerbarlas en el odio, sino que hay que alimentarlas en la unidad y en la comunidad, que es posible cuando se busca el bien común. Y además el bien común es importante porque es un desarrollo humano humanizador. Mire, en esta pandemia muchos nos quisieron enfrentar al dilema de salud o economía. Cuando uno es un político desde el bien común, entiende que no hay contradicción. No hay economía sin salud y no hay salud sin economía.
Ambas se necesitan y no son excluyentes. Se tiene que buscar equilibrio. Esta pandemia también nos ha enseñado la diferencia entre democracia y democraterismo, porque a veces creemos que democracia es populismo, es que todos puedan decidir sobre todo, así no sepan de qué están hablando, de qué están decidiendo. Decía hace como una semana Sabater, en un diálogo que teníamos, Fernando Sabater, que el populismo es la democracia de la ignorancia. Y es verdad. Los políticos hoy, cuando se pone de moda la supuesta posverdad, la ignorancia, debemos ocuparnos de la educación integral, real, profunda, que no adoctrina, que da capacidad de discernimiento, que da capacidad para tomar decisiones, que entiende que América no necesita democraterismo, necesita más democracia, una democracia profunda, educada, una democracia que nos permita tener gobiernos eficaces, eficientes, colaborativos, compasivos. Nosotros hoy no podemos, si practicamos como políticos el bien común, dejarnos arrastrar por el debate entre el capitalismo salvaje y el estatismo. Nosotros sabemos que la ruta para América Latina y para el mundo es el capitalismo consciente, es el capitalismo ético y moral, es el que entiende que la relación no es que lo que gana el uno lo pierde el otro, sino que es gana-gana, que se tiene que lograr un crecimiento económico sostenible, sustentable, armónico, donde gana el trabajador, el inversionista, donde gana la naturaleza, la comunidad, el colectivo. Esa tiene que ser la vía, esa tiene que ser la vía, donde nosotros no encontramos debate entre seguridad y libertades. Creemos que pueden estar en armonía, porque no es cierto que pueda haber libertad donde no hay seguridad. Y nosotros sabemos que ese equilibrio requiere transparencia y justicia. Justicia, lo que hace tanta falta en los países de América Latina y lo que tiene hoy con tanto dolor a los colombianos, porque muchos creen que justicia es llevar a un expresidente a la cárcel. No, justicia es que haya transparencia, que haya derechos, que se respete el debido proceso, que se respeten todas las condiciones. La justicia no es llevar a tal o a cual a la cárcel como si fuera un aparato de venganza. La justicia tiene que ser más. La justicia requiere democracia, respeto a los derechos, a las libertades, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la Constitución, a la ley, a los derechos humanos. Justicia también en lo social, y no es a todos lo mismo, es a cada quien según su ser y su hacer. Nosotros hoy, quienes creemos en el bien común, no nos vamos a dejar encasillar en un debate sobre medio ambiente y desarrollo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos conservar produciendo y producir conservando. Necesitamos el concepto de ecología integral que propone el Papa Francisco y del cuidado de esa casa común. El bien común a quienes hacemos política nos aporta 3 elementos esenciales en los que el bien común se soporta. El primero es el respeto a la persona humana en cuanto tal. En nombre del bien común, todas las autoridades, todos los ciudadanos y especialmente quienes ejercemos responsabilidades públicas, estamos obligados a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana, como el derecho a la vida, que es el primero y el más sagrado de los derechos. Es el derecho sin el cual no son posibles los demás derechos. Y ahí me parece muy importante lo que comentaban algunos ahora sobre esas nuevas
tendencias a hacer creer, por ejemplo, que el aborto, que es el asesinato de un inocente en el vientre de su madre, es un derecho. Es extraño que los países que nos decimos defender la vida como un derecho fundamental, como el más importante de los derechos, hoy entremos en conflicto con organismos internacionales que miden, por ejemplo, como un derecho en la equidad de género, el supuesto derecho de las mujeres a asesinar a sus hijos en el vientre. Ese no es un derecho. Ese no es un derecho fundamental. La única vía que se le puede dar a una mujer que está esperando un bebé en situaciones difíciles no puede ser que lo asesine. Quienes defendemos el bien común y los derechos fundamentales, entendemos la defensa de la vida desde la concepción hasta el último minuto. Ha sido una lucha difícil. En Colombia nosotros acabamos de erradicar un proyecto para que se cree una comisión de vida, de defensa de la vida desde la concepción, desde la vida hasta el último minuto, desde la vida con una visión integral, con una visión humanizadora. El segundo elemento importante que nos soporta el bien común es que nos enseña que el bien común exige bienestar social y desarrollo. Las autoridades tienen que decidir en nombre del bien común entre diversos intereses particulares, pero deben facilitar que cada uno lleve una vida verdaderamente humana, con alimento, con vestido, con salud, con trabajo, con educación. Y ahí hay un tema importante, porque muchos vienen sosteniendo que la obligación del Estado es subsidiar, subsidiar y subsidiar, cuando debería ser ayudar a quien lo necesita, pero además dar las herramientas para que por sus propias vías también pueda superar la pobreza, porque el trabajo dignifica. Y a veces, padre, yo voy a decir una cosa que se dice en Colombia y yo no sé si uno la puede decir delante de un sacerdote. Dígala, pero delante mío diga lo que quiera. A veces de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es frase de Santa Teresa. Sí, por ejemplo, en Colombia nos está pasando eso. Y es que muchos han creído que la vía para la superación de la pobreza es subsidiar a los pobres y convertirlos en mendigos del Estado. Asistencialismo. La salida debe ser dar las herramientas necesarias, justas, para que las personas puedan estar en unas condiciones que les permitan por sí mismos superar la pobreza y ser autosuficientes. Esa debería ser la lucha, que el Estado no convierta al ciudadano en un mendigo, que lo dignifique y le permita el trabajo, el desarrollo, todo lo que le hace que él crezca y además permita el crecimiento de ese colectivo, de esa comunidad. Y el tercer elemento del bien común implica la estabilidad, el orden justo, la seguridad. Por lo tanto, el bien común supone una autoridad segura por medios honestos, supone la seguridad de la sociedad y de sus miembros. Supone, por ejemplo, y lo digo por lo que hemos vivido en muchos países de América Latina, el derecho a la protesta social y el derecho al disenso, pero no a la conducta criminal. Quemar, acabar bienes públicos y privados no es disenso, no es protesta social, es vandalismo. Atacar a la fuerza pública no es disenso, no es protesta social, es un delito. Nosotros hemos sido claros, hay que luchar por la seguridad, por la estabilidad, por un orden justo. Hay que ejercer la autoridad de manera legítima en esa búsqueda del bien común, y para alcanzarlo se pueden emplear solo los medios que sean moralmente aceptables. Moralmente aceptables. El bien común tiene que ser el bien de la sociedad y de sus miembros. No puede ser
el bien solo de algunos, ni siquiera de la mayoría. Tiene que ser el bienestar de todos y de cada uno al mismo tiempo. El bien común nos exige un esfuerzo para obtener el bien de cada persona, de todos los pueblos, las condiciones necesarias para que se dé un desarrollo integral. Esta pandemia nos ha puesto en evidencia algo importante, que es la interdependencia de los hombres y de los pueblos. Nos ha puesto en evidencia nuestra fragilidad humana. Nos ha puesto en evidencia también. Ahora, Padre Claudio, que usted contaba la anécdota de la atea que iba a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que algo que nos permitió esta pandemia fue también el reencuentro con la fe. Porque esta pandemia nos enfrentó a nuestros miedos y también nos enseñó que cuando pareciera que no queda nada, sigue quedando Dios, sigue quedando la fe. Y yo terminaría diciendo que para quienes somos políticos, nuestro patrono es Santo Tomás Moro. Y yo creo que lo más importante es que nosotros entendamos, como decía Santo Tomás, que el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral. Por lo tanto, al final, cuando el pueblo y cuando la historia juzgue nuestros actos como servidores públicos y como políticos, yo creo que lo más importante es decir, le servimos bien a la patria, pero sobre todo le servimos siempre a Dios. Cuando uno sirve a Dios, y termino por donde empecé, cuando uno entiende la política como vocación, como camino a la santidad y como martirio, seguramente cometeremos errores propios de nuestra condición humana, pero no cometeremos delitos y no le fallaremos ni a la patria ni a Dios. Muchas gracias, senadora, y bueno, gracias por la valentía, por la claridad, y bueno, hubo un tiempo, espero que nunca más se diga que eran el sexo débil. Si usted es el sexo débil, no quiero pensar yo cuánta valentía, pero cuídese, porque tiene que estar lejos del martirio, ¿no? Falta tiempo, cuídese mucho, y que en su país reine la justicia, la paz y la libertad. Pedimos por eso. ¿Sí? Gracias, Padre. Y muchas gracias a todos. Les pido excusas, pero como le comentaba al Padre Claudio, aquí son tiempos difíciles, entonces tengo que ir a cumplir con otros deberes, pero les agradezco la oportunidad, el espacio, el poder compartir con tantos jóvenes, con tantos líderes políticos de la región, y los jóvenes que no se desanimen con la política, que no le tengan miedo al martirio, que este es un camino muy bonito de servicio, de alegría, y van a ver que cuando uno decide hacer esto y hacerlo bien, el cariño de los compatriotas se convierte también en el alimento que no deja que uno desfallezca en la lucha. Gracias, senadora. Un gran abrazo, una bendición. Amén. Muchas gracias. Bueno, parece que hay un joven que no se desalentó, no se desanimó, y a los 23 años llegó a la Asamblea Legislativa de Panamá. Así que presento a este joven, a Juan Diego Vázquez, que culmina, le toca lo último de este panel. Espero que no se me haya ido Juan Diego. Hola, ¿cómo están? Hola, Diego. Buenas tardes, buenas noches. Sé que hay una diferencia horaria. La verdad, para mí es un placer compartir. Le agradezco al padre Caruso por la invitación. Y bueno, yo creo que después de cerrar, después de 3 intervenciones tan profundas y tan nutridas en un tema que a todos, si estamos aquí reunidos, es porque nos llama la atención, nos preocupa, pero nos llena de motivación para poder trabajar en cuanto a él. No es sencillo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por lograrlo.
A mí el reverendo me mandó algunas notas sobre algunos temas importantes que creía que yo debía tocar, y yo escuchando a los que me han antecedido y las propias reflexiones del padre durante el conversatorio, sí quisiera hacer, con el permiso del resto, un hincapié en ese tema que justamente acaba de tocar la senadora, y es la participación de nosotros los jóvenes en la política. ¿Y por qué? Nosotros, como una generación llena de información, estamos llenos y cargados de información. Como bien se ha dicho, alguna viene cargada con intereses específicos, ya sean negativos o positivos, pero sin duda existe una presión negativa o una voracidad de esos grupos, o de algunos grupos en general, por incidir negativamente en la juventud. Y eso entonces tiene un efecto directo en la forma de hacer política, porque los jóvenes, aunque tenemos mucha información, y no sé si por la naturaleza de nuestra edad, nos gusta exigir conforme a esa información que tenemos, pero no nos gusta, en algunos casos, tomar acción conforme a esa información. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una dicotomía que coloca en muchos casos a políticos experimentados en situaciones difíciles, porque los pone a combatir con jóvenes informados que, si bien pueden estar mal informados, se sienten con el sentido democrático, tal vez un poco exagerado, de exigir lo que creen que es correcto sin importar los argumentos que puedan estar a favor o en contra. Y cuando reciben una negativa de parte del sistema, entonces es que viene ese fenómeno que sin duda existe, que es la desmotivación por la participación. Y como en la iglesia, por ejemplo, que han tocado el tema, como en la política, ese divorcio o esa desconexión con la generación nuestra, y hasta más que la mía, que aunque soy joven, hay gente más joven, con los que vienen apenas subiendo, puede representar el declive. No quiero sonar negativo, pero puede representar el declive total, no solamente de la forma de hacer política, que aunque difiere de país en país, en Latinoamérica me quiero pensar que se ha ido perfeccionando, y asimismo de la institución, o de una institución tan importante para todos los que presentes sin duda, como lo es la iglesia, y en eso es que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles creo yo que son las maneras de fomentar la participación de la juventud, y cuáles fueron las razones por las que yo quedé envuelto en este mundo y por la que sentí esa vocación? Yo creo que está muy, 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 muy relacionado, por lo que muy bien han señalado las personas que me han antecedido. Y es que en Latinoamérica, y el caso de Panamá tristemente no escapa, porque aunque algunos podrán escuchar o reconocer la parte positiva, que no quiero desmeritar, Panamá es un país enormemente desigual. Y la desigualdad, por supuesto, es sinónimo de pobreza. Y la pobreza nos refleja lo peor del país en el que se está y donde se está viviendo con esa pobreza. Y en mi circunscripción electoral existe un fenómeno importante de pobreza multidimensional que nos demuestra, sobre todo en momentos como la pandemia, en los que no se crean desigualdades, pero se destacan o se vuelven más importantes o más separadas estas desigualdades sociales, económicas, en temas de salud, de educación, de acceso a información, entre otros temas. Nos llama a todos a reflexionar por qué. ¿Por qué existe ese nivel de pobreza? ¿Por qué existe este nivel de desigualdad? Y en el caso panameño, por ejemplo, la desigualdad de Panamá, me atrevería a decir que es en gran medida, diría que prácticamente en toda su medida, producto de la gran y pequeña, pero sobre todo de la gran corrupción, que es un fenómeno que se ha reconocido a nivel mundial como cuando desde las más altas esferas del Estado, ya sea en el nivel legislativo, en el que yo participo, o en el nivel ejecutivo, que es donde definitivamente hay más posibilidad de hacer esta clase de encuentros o de arreglos al margen de la ley, se distribuyen fondos que van dirigidos no solamente a pagar un sobrecosto, como lo hemos visto sin duda todos en los últimos escándalos latinoamericanos, por ejemplo, el de Odebrecht, y yo creo que la secretaria
conoce del tema y no lo tomará como una prenda a su país, sino una realidad que tenemos que enfrentar, porque es una realidad tristemente en toda América Latina. Y ese escándalo en Panamá, junto con la debilidad y la poca independencia judicial, así reconocida por tristemente el mundo y la región, es lo que tiene a la gente en la pobreza. Pero es el entender, el armar lío y entender que esa corrupción es la que genera pobreza. ¿A qué me refiero? Cuando yo era, hace poco, evidentemente, estudiante en la Universidad Católica Santa María la Antigua en Panamá, y estudiaba la carrera de Derecho y Ciencias Políticas para convertirme en abogado, siempre estábamos trabajando en realizar conversatorios como estos con los actores políticos más importantes, sin importar las ideas que compartiéramos o no, solamente para nutrirnos y entender qué causaba los problemas de los que estoy hablando. Y escuchábamos corrupción, y escuchábamos corrupción, y escuchábamos corrupción, y escuchábamos corrupción. Y fue un punto en el que dijimos, yo liderando el grupo, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir discutiendo el mismo tema, dando vueltas en el mismo círculo, en el que triste, pero realmente llegamos a la misma conclusión de que la corrupción en Panamá es la raíz de una gran parte de los problemas? Y fue allí donde decidimos parar el ciclo usual y decidir tomar acción. Y de eso se trata, y ahí entra la parte de la vocación. Yo entiendo, tal vez no comparto la parte más profunda de lo que dice la colega colombiana, pero definitivamente la decisión en Panamá y tal vez en todo el mundo de participar en política, sobre todo si se va a hacer para enfrentar este sistema desigual, corrupto, inclusive, como algunos han comentado, influenciados por intereses internacionales diferentes a las posiciones que algunos pueden tener, es muy difícil. Es muy difícil y representa, sin duda, una amenaza para la vida personal y, por qué no, la profesional del servidor en este caso. Sin embargo, hay que entender por encima de que puede tal vez ser, como lo definió la senadora, un martirio, tiene que ser visto como una vocación, tiene que ser visto como una entrega, tiene que ser visto como el buen samaritano, y porque uno trabaja para mucha gente que no conoce. En muchos casos uno conoce quién vota por uno, pero en algunas democracias uno tal vez está un poco más distante de a quien representa. Y por eso hago el señalamiento o la comparación con el buen samaritano, porque tenemos que pensar en que si nadie lo hace, pasa justo eso, nadie lo hace. Y eso no puede ser, porque la única forma de cambiar las cosas es entrando. Gandhi decía que uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Y en la Biblia, como en el Quijote, se reconoce muy bien que no son las palabras de las personas, sino sus actos, sus hechos, por los que debemos conocer y buscar a una persona. Y esa es la parte en la que lo que tienen que hacer, en mi opinión, las democracias latinoamericanas, y por qué no en todo el mundo, pero yo haría un enfoque en la latinoamericana, y fue parte del mensaje que desde el campo Santa María la Antigua nos envió el Papa Francisco durante la JMJ y la vigilia final, era justamente ese. Entender lo que veíamos mal, no necesariamente a que las personas, porque por diferentes razones que no tengo que entrar a debatir en este espacio, pero a veces las generaciones adultas, ya sea que estemos equivocados o no, prefieren discutir si lo que estamos haciendo es bueno o malo y no ver el fondo de la acción. Y el fondo de la acción es lo que tenemos que reconocer, y es que el joven, en su gran mayoría, y lo digo como joven, no actúa con una mala intención. Puede actuar mal orientado, sin lugar a duda, pero no actúa con una mala intención. Y no podemos desincentivar al joven altruista que sacrifica, y así lo ve, de su tiempo para interactuar, en este caso, en esta discusión, con las instituciones del Estado. Por lo que tiene que crearse, lo que tiene que generarse son los espacios desde las instituciones para direccionar, orientar, acompañar, educar, concientizar a los jóvenes dentro de esa participación, para hacerla más activa, mejor enfocada, mejor direccionada y que logre el objetivo que todos como jóvenes
revolucionarios, armadores de lío, tenemos, pienso yo, que es el hecho de ver un cambio real, un cambio trascendental, porque todos anhelamos eso, que el país, la comunidad, el continente, la región en la que estamos, sea cambiada en 180 grados para acabar con esa desigualdad, para acabar con esa pobreza, para acabar con esa falta de empatía, para acabar con el odio que tristemente hoy inunda no solamente la política, sino en general creo que parte de la sociedad, y que solamente con valores muy fuertes y valores que de verdad formen parte del credo personal de cada persona, podemos nosotros avanzar como sociedad y como país en eso. Me preguntaba, y creo que es importante, el padre, qué dificultades como joven en cuanto a la posible discriminación o intolerancia he sufrido en la asamblea, y la verdad es que existe. Yo no conozco la realidad de otros países, tenemos a un exdiputado chileno, tuvimos a una senadora, y no conozco la realidad de la mediana de edad en esos países, pero yo me atrevo a decir, si no estoy equivocado, creo no estar, lo que en este momento, o por lo menos al momento de mi elección, para ser más certero, yo soy el diputado más joven, si no de la región, tal vez del mundo entero. Y esa realidad no solamente es delicada por la particularidad personal, sino por el espacio público de debate, como bien lo habló el diputado, en el que estamos inmersos. Y ese espacio de discusión que está, a diferencia de mi particularidad y de la de algunos otros que la tenemos, porque no soy el único joven, eso sí no lo podría decir, está llena de personas adultas que tienen otros intereses, en algunos casos no positivos o no alineados con los del Estado o con los de la colectividad, que ya bien han sido definidos por los que me anteceden, y son personas que se han alejado del camino. Y saben un fenómeno que en Panamá vemos mucho, no sé los colegas qué pensarán, y que lo que más me molesta a mí, no tienen idea en Panamá cómo ocurre que los líderes, ya sea que comparten la fe católica o que son de otras denominaciones cristianas, usan a Dios en el discurso político y son las personas menos cercanas a la vida cristiana que yo he conocido en mi vida entera. La hipocresía, el clientelismo, el hurto a la nación, solo en estos momentos de pandemia, miren, hago la clasificación, y lo he dicho en mis redes, sin querer causar polémica, pero por la hipocresía, porque yo, aunque algunos tendrán otra opinión, yo no creo correcto exigir el respeto a los principios y creencias de nuestra fe a alguien que no la comparte, sin duda. Sin embargo, lo doloroso, como les digo, es ver a estas personas darse golpes de pecho, tal vez más que otros, diciendo que creen que la fe y que la persona y que Dios y que Cristo y que la Biblia, pero en temas como estos de la pandemia, yo los veo tomarse fotos, actuar, entregar ayudas, olvidando por lo menos lo que creo que todos debemos reconocer y recordar de varias escrituras en las que simplemente tu mano izquierda no debe saber lo que entrega la derecha. Y esa actuación a veces, como bien lo decía el padre, yo no diría que nos tienta, pero nos empuja a querer separarnos o a querer dejar de ser, no sé si la mejor persona o la persona con sus valores, y como joven uno siente el doble de presión, porque en nuestro caso, tristemente, no sé si solamente ocurre en Panamá, pero hay una expectativa de quiero ver cuándo y cómo se equivoca el joven por el simple hecho de ser joven. Recordando, importantemente, que no solamente los jóvenes, sino todos cometemos errores porque simplemente reconocemos que no somos perfectos, porque perfecto solamente es uno. Pero tenemos esa carga adicional, como en algunos casos, en algunas sociedades, creo que en todo el mundo, todavía las mujeres, mi error como joven lo pagaría toda mi generación, así como el error de una senadora como la que nos antecedió, lo pagaría todo su género. Y esa clase de estereotipos, de etiquetas, de generalizaciones, son a las que nos enfrentamos. Y aquí no solamente eso. A mí me han querido tratar por joven
como menos conocedor, pero nunca han podido en el campo del debate político, que es el que tiene lugar en la asamblea, desmeritar la profundidad e inclusive la asertividad de mis argumentaciones, con conductas además alejadas, porque la Biblia es muy clara en cuanto a cuál debe ser la actitud de los, ¿cómo lo podría decir? De los sabios o de los adultos o de las personas experimentadas en cuanto a dejar no solamente a Dios, como lo dice la Biblia en ese caso, sino al conocimiento. Tenemos que dejar que los jóvenes, que los niños, que las personas interesadas vayan al conocimiento y no apartarlas de él con críticas, con malos tratos, con odio. Y yo creo que eso es lo que debe recordarnos. Yo creo que cada uno debe recordar muy a nivel individual. Yo soy un poco más creyente de lo que uno logra a nivel individual con el ejemplo. Porque yo, si en algo creo como político y como persona, como un hombre de fe, como creyente, es en la coherencia. Y no debemos permitir que los espacios públicos políticos se utilicen para vilipendiar ni una denominación, ni mucho menos la propia, cuando a veces se intenta, y debemos solamente vivir como ejemplo, porque de eso se trata. La mejor forma de decir algo, decía Martí, es haciéndolo. Y por eso no debemos ir, como digo, les comento, pasa en Panamá, en el pleno de la propia asamblea, en espacios de discusión pública. Diputados dicen una cosa, nombran, a mi juicio, de manera incorrecta y hasta pecaminosa, a Dios y a las Escrituras, y al final la propia actuación en la que lo hacen se muestra distante a lo que se enseña, a lo que se predica, a lo que se lee, a lo que se cree. Y esa clase de incoherencias, ya no solamente en el espacio de la política, en el que ya se ven cuando alguien dice una cosa o promete algo y no lo hace, sino en el de la fe, tiende a distanciar aún más a mi generación, que simplemente pretende que todo sea lo ideal, que en efecto yo les puedo decir que no lo es. Por eso yo, para finalizar, para ser justo con el tiempo, y justamente como algunos de los que nos han acompañado para cumplir con otros compromisos adicionales, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál debe ser el camino? La orientación, pero la orientación como creo que la educaba Cristo en el camino, para temas diferentes, por supuesto, pero una educación amorosa, una educación afectiva, una educación solidaria, una educación verdaderamente empática en la que te traigo a mi camino, no te obligo a participar. De manera prudente, entendiendo los espacios y las reglas de cada espacio y no señalando nuestras diferencias, sino buscando en el espacio de las concordancias cómo trabajar en una sola dirección, que debe ser la dirección de la colectividad. Y los jóvenes lo que estamos buscando es eso, los espacios en los que sintamos una representatividad o la comodidad de asumir nosotros, como es mi caso, la representación de un grupo de personas. Pero a veces son, y lo digo, miren, gracias a Dios, es mi trabajo en este año que tengo de ser diputado, lo que me ha ganado el respeto, pienso yo, de parte de los conciudadanos panameños. Pero durante la época de campaña, cuando era mi propuesta, no mi ejecutoria, la que ponía en juego, la verdad que como joven no es sencillo, y por eso los invito, si no como políticos, porque no conozco a los que nos acompañan, por lo menos como personas, como ciudadanos, no desmotivemos al joven, porque, insisto, siento en su mayoría, no actúa basado en malas intenciones. ¿Cuántas veces yo escuché? No tienen idea cuántas veces yo escuché en campaña, eres muy joven, no lo intentes, no lo hagas, no pierdas el tiempo, son muy experimentados, te falta conocimiento, como si no a todos nos faltara. Y al final, hoy, un año luego de las elecciones, un año de iniciada mi gestión, están pidiendo los ciudadanos más jóvenes que nunca, viendo cómo hemos venido con una mentalidad diferente, mucho más altruista, mucho más patriota, mucho más ceñida en valores, pensada en la solidaridad y mucho más cercana o correcta a lo esperado por muchos. Así que la verdad yo les agradezco el espacio, le agradezco al padre, ha sido un honor escuchar al diputado
diputado, exdiputado Valenzuela, a la senadora, a la secretaria, y creo que estos espacios de reflexión y de diálogo no solamente son formadores para uno, sino que nos permiten compartir las opiniones que como región deberíamos de manera más habitual compartir sin lugar a dudas. Muchas gracias, Juan Diego. Le dejo a cerrar, agradecer y terminar a un costarricense, a David, si está por ahí. Terminamos. Aquí estamos. Bueno, hemos tenido un encuentro muy enriquecedor, lleno de muchos aportes muy importantes sobre esta vocación particular a la política. La señora Ángela nos hablaba de 2 puntos específicos sobre hablar de la vocación política y sobre tener un corazón libre. Sobre esta primera, nos dice que es imposible entender la política sin vocación, que la política es un llamado casi como el sacerdocio, una donación, una entrega, donde la persona debe sentirse llamada a esta vocación específica. Y pensar también en el destinatario de esta vocación, que son las personas a las que se les sirve a través del bien común, donde se debe transformar además el concepto de lo político, pasar de esta idea de corrupción o de autointerés hacia una idea desinteresada de la política, es decir, una noción de autotrascendencia. Porque ese autointerés es origen de la corrupción en la política. En cuanto a tener un corazón libre o liberal, es importante no colocar a la fuerza de las ideas, sino siempre estar abiertos al diálogo con las demás personas. Poner a la persona en el centro, porque la política no es tener la razón, sino colaborar al bien común. Es decir, dejar acciones que sean definitivas, mirando hacia adelante para servir a los destinatarios. Y nos recuerda finalmente la importancia del estudio, la investigación y el sustento científico para tomar decisiones basadas en evidencia. Saber más para servir mejor, nos dice la secretaria. Y recalca la importancia de la unión en Latinoamérica para defender los derechos humanos, para proteger la vida de las personas y donde sea más allá de una plataforma cristiana, un valor ontológicamente humano, comprendiendo la pluralidad de lo que eso significa a través del diálogo y la unión. Por su lado, el señor Esteban Valenzuela nos comenta algunas experiencias más testimoniales de cómo la fe y la lucha política o la lucha por la justicia han estado intrínsecos. Nos comenta lo importante que fue para él encontrarse con la revista Mensaje, ¿verdad?, que escribía el padre Hurtado, y cómo desde sus épocas de pastoral juvenil tuvo una lucha incansable por la defensa de los derechos humanos, sin importar si es arrestado, sin importar si ir a la cárcel, siempre defendiendo esos ideales. Entrando también a militar en algún momento en la izquierda católica. Asimismo, trabajar como alcalde en Rancagua para proponerse trabajar, denunciando además algunos casos de corrupción. Y ser inspirado también por el Papa Francisco y en algún momento también por Tomás Merton, que nos habla de la importancia de una iglesia siempre abierta a los pueblos originarios y cómo los pueblos originarios de una manera desromanizan o nos regalan una iglesia que es más propia de Latinoamérica. Y bueno, el Papa Francisco, con los datos sí, de cómo debemos ser fieles al Evangelio, dar testimonio y cuidar la tierra. Donde para transformar hay que ensuciarse sin ser sucio. Por otro lado, la senadora Paola nos habla de la política desde el bien común y recalca mucho esto, del bien común, donde este siempre ha sido el fin de la política, donde desde la visión platónica vemos donde la felicidad es el fin del Estado o el cuerpo de la política, el fin también del cuerpo político. Y Pablo VI nos recuerda la importancia de tomarnos en serio la política por su valor, el valor que representa, y también por el bien común. Nos recuerda la bienaventuranza del cardenal Bantuán, que habla de la necesidad del bien común como hoja de ruta de la política más allá de falsas dicotomías.
y cómo deben utilizarse las instituciones para el bien de todo, porque no podemos entender el bien individual sin comunidad, ni el bien de la comunidad sin el bienestar y desarrollo del individuo. Y cómo el bien común, el modelo aristotélico tomista, recalca la importancia del individuo en la plenitud del colectivo social. Y cómo esta pandemia nos ha enseñado que no hay economía sin salud, no hay salud sin economía, y cómo se debe buscar un equilibrio entre las dos para el bien de ambas. Y la diferencia entre la democracia y el democraterismo, el populismo, que es una especie de democracia de la ignorancia, que solo se contrarrestan con educación y que no busca adoctrinar, sino capacitar para discernir. Y sobre este proceso de educación también nos habla el diputado Juan Diego Vázquez, la importancia de brindar a los jóvenes especialmente herramientas educacionales para que tengan una participación más activa y más informada en política. Sí nos habla de cuáles son las formas para fomentar la participación política y nos cuenta el caso de Panamá, ¿verdad? Un país muy lleno de desigualdades, con una pobreza multidimensional que es causa y que está arraigada en la corrupción de muchísimos años, pero que sin embargo muchos de los debates llevaban a saber de que la corrupción está en el fondo de la pobreza y de la desigualdad, pero costaba mucho tomar acción. Entonces, como él, junto a un grupo de amigos, dice, bueno, hay que ponernos la camisa y tomar acción por esto y luchar desde la política partidaria. Tal, nos dice como ejemplo, como el buen samaritano, ¿verdad? Que dice, si nadie lo hace, entonces yo me encargo. Es decir, ser el cambio que se quiere ser en el mundo. Y como el joven no actúa con mala intención, sino quizás mal orientado, pero que nunca con mala intención. Entonces, las instituciones deben orientarse, educar y orientar a la participación de los jóvenes para que puedan hacer verdadero lío, un lío orientado, ¿verdad? Como nos dice el Papa, y generar cambios en este sistema que está lleno de pobreza, de odio, de discriminación. Y que muchas veces hay una presión mucho más grande sobre nosotros por ser jóvenes, para que se hace más énfasis en los jóvenes, pero más énfasis en los errores, así como pasa en las mujeres. Entonces, el error de una persona joven la pagan de alguna manera todas las demás personas jóvenes. Y sobre la peligrosidad de usar a Dios en el discurso político cuando es falso, cuando se olvida a las personas, cuando este discurso solo es una plataforma para llegar al poder, cuando se usa como máscara o como una herramienta política. Sin embargo, es importante recordar la coherencia, vivir como ejemplo, porque la incoherencia distancia más a los jóvenes. Entonces, ¿cuál debe ser el camino? Nos pregunta Juan Diego. Una educación solidaria, empática y libre, como lo haría Cristo, buscando concordancias para trabajar en la dirección de la colectividad. Ese es el resumen. Muchas gracias. Gracias. Verdaderamente has hecho un resumen excepcional, David. Me habían dicho que eras bueno, pero no pensé tanto. Así que muchísimas gracias. No sé si está Juan Diego todavía allí. Esteban está. Juan Diego ya se ha ido. Tenía un encuentro ahorita, ¿no? Yo estoy. Estás. Bueno, en primer lugar quería, bueno, yo también tengo un encuentro, pero mi jefe es muy bueno. Tengo la misa. Y Jesús, la verdad, mis feligreses están muchos aquí. Así que ahora cortan un micrófono y agarran otro link. Yo me voy a la habitación de al lado a celebrar la misa. Yo en verdad me voy con esperanzas. Me voy con esperanzas de haber escuchado gente diversa, de que temas comunes. Y quería hacer dos preguntas. En primer lugar, a Teo, el libro sobre Fray Bartolomé de las Casas que te publicó, creo que Los Focolares, ¿no? Que Ciudad Nueva se consigue. En Buenos Aires. Sí. Se consigue en Buenos Aires. Muy bien. Mañana voy, porque mañana tengo que ir por una cosa, entonces era un tema práctico. A ver si mañana lo podía conseguir. Están trabajando muy bien.
están trabajando muy bien ciertos temas de economía solidaria, de un capitalismo distinto, porque evidentemente el que estaba ya ha dado sus merecidos frutos. Hay un gran académico, Osvaldo Barreneche, de la Universidad de La Plata, que anima el grupo de la Red Universitaria de la Fraternidad. Y también Domingo Higuina, un gran católico comprometido, de la Universidad de Córdoba. Perfecto. Esos dos nombres le... Bueno, y Cristina Calvo, ¿no? Cristina Calvo es una de nuestras, esta focolar que trabaja los temas de economía circular y todo eso. Bienes comunes, maravillosa. Muy bien. Y a ti, Juan Diego, una pregunta particular porque me ha sorprendido, ¿no? Y me ha hecho pensar una cosa que algunas damas que han luchado aquí o que querrían luchar por el cupo femenino, yo voy a empezar a trabajar por el cupo juvenil. Porque hay mucho dinosaurio en nuestros congresos, en nuestras legislaturas. Juan Diego, ¿tú me ayudas? ¿Tú crees que sería importante que además de la capacidad hubiese, que en todas las listas haya y no solo en las listas, ¿no? Y en los primeros puestos, jóvenes, porque ese tema que tú dices de la buena intención, del idealismo, creo que está muy notorio y creo que esto no es una cosa que pase solo en un país. Y también te digo, Juan Diego, ¿cómo te ha ido cuando tú te levantaste ahí en el medio de esa, no voy a volver a utilizar la palabra que utilicé, en el medio de esa gente un poco más grande que tú, y dijiste de bajar las dietas y de bajar los ¿cómo se llaman las cosas que además cuando viajan, todo eso, los diputados? ¿Cómo te ha ido? Ya no le he ido, ya me lo han secuestrado. ¿Juan Diego? ¿Estás por ahí? Juan Diego, a ver, déjame ver si está. Sí, en vivo, estamos en vivo. Sí, sí. Parece que Juan entendió que se acababa. Ah, por eso, no, tenía otro compromiso. Bueno, les quería decir que lo busquen por YouTube, Juan Diego Vázquez, no le voy a hacer propaganda, solo Juan Diego, han estado todos estupendos, las señoras y los señores, pero que lo busquen a Juan Diego, el modo de hablar y de expresarse y las miradas de los de alrededor y lo que propone me resultó totalmente una imagen de una política nueva, ¿no? Con la que me quisiese esperanzar. Me voy porque el jefe me espera, pero no me espera tanto, me paga bien seguro igual, y les agradezco a todos, gracias Connie, gracias Ariel, gracias Juan, gracias David, gracias Diego, Floreria, Osvaldo, Jeremy, Miguel. Bueno, no puedo nombrarlos a todos, gracias Moisés, Paraguay, Francisco, Archinelli, gracias Juancito, como siempre, Angie, Demián, Fran, el Pancho Chorena, a todos, infinitas gracias. Como dice un amigo, vale la pena, si vale la pena por una o dos almas, miren si no van a valer la pena por todos ustedes. Así que bueno, recemos los unos por los otros y terminamos como indiecitos a los pies de la de Guadalupe, que proteja a Latinoamérica, ¿no? Que se lleve lejos la peste del COVID y la epidemia del egoísmo y de la indiferencia frente a los que más están sufriendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todos y buenas tardes, noches. Esteban, ¿conoces Rosario?
Sí, sí, gracias Bueno, a Dios. tienes que volver y yo te hago de anfitrión a los lugares más divertidos. Estuve la última vez en Siberia, ahí en la universidad, en el Congreso de la Democracia, que me tocó ahí exponer también. Bueno, yo te llevaré a otros sitios, pero no a iglesia, solamente. Ya, Chau a todos. tengo que ir Chau a a todos Casilda. y muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Igualmente. Que Dios los bendiga a todos y me los cuide. Adiós, buenas noches, todo muy interesante. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Bien. Yo tengo que salir, terminar y sacarme el saco y ponerme el poncho.